Un saludo a nuestros hermanos y amigos. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de El Tiempo del Renuevo. Con el mejor deseo de que la bendición de Dios sea sobre usted y su familia, quiero compartir en este día una palabra que, aunque no es un tema que usted desconozca, sé que traerá frescura a su vida porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. El propósito de esta palabra no es solamente para que usted sea reconfortado en este día y tengamos el ánimo de seguir hacia adelante, sino más bien el hacer de cada día una disciplina que nos permita reconocer la vigencia del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial. También para que tengamos la conciencia continua de la presencia de nuestro Dios en cada instante de nuestra vida. Y así tener a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, como el que está junto a nosotros en el centro de nuestra vida y sobre todas las cosas dándole a Él el primado sobre todas las cosas, sobre todo lo que hagamos, sobre todo lo que hablemos, sobre todo lo que podamos emprender diariamente, porque solamente de esta manera podremos nosotros poder decir que Dios es el centro y es el primero en nuestra vida, como es el anhelo y el deseo de nuestro Dios, que es el centro de nuestra vida. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, hay una porción de la palabra de Dios que más adelante quiero compartir con ustedes, que Él hace una declaración poderosa, una declaración maravillosa, porque en el conocimiento del sentir del hombre, Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Y aunque quizás nosotros no tengamos una claridad sobre cómo Dios se preocupa por nosotros y cómo es que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, en este párrafo vamos a encontrar que del mínimo detalle en el cual a nosotros quizás nos preocupa o estamos en medio de alguna situación conflictiva, alguna decisión que tomar, y Dios, que conoce la condición como nos encontramos, saber que Él tiene una palabra para darnos ánimo, una palabra para traer claridad y luz a nuestras vidas. En el capítulo 14 quiero leer unos párrafos, quizás 4 párrafos, desde el versículo 1 hasta el 4. Y dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor Jesús, unas horas antes que fuera entregado para ir a ser juzgado por los principales, por los sacerdotes y por las autoridades romanas que en ese entonces gobernaban, el Señor Jesucristo les anticipa a sus discípulos, mirando la condición de tristeza, de amargura, quizás de desesperanza, y Él viene y les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él les estaba diciendo, esa misma confianza que ustedes tienen en Dios es la misma confianza que ustedes deben tener en mí. Y les estaba declarando algo que en los versículos más adelante podremos nosotros ver, que Él les dice que Él está siguiendo la voluntad de Dios en todo el orden y el diseño que Él había propuesto para que Él viniera a este mundo y pudiera salvar nuestras vidas y pudiera restaurar la condición de la humanidad caída, y pudiera nuevamente ser restaurado a la reconciliación de la comunión y la unidad con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Y claro, en el versículo 4 Él les dice: vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto les dice para aseverarlos de lo que ya el Señor Jesús los había dicho en muchas ocasiones, pero al parecer no le habían puesto atención.
¿Cuántas veces nos encontramos con hermanos que hemos compartido tiempos enseñando y aprendiendo de la palabra? Y cuando nos preguntan, como cristianos, como hijos de Dios que somos, sobre un tema como este, ¿cuál es el camino que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial? Tal como Tomás, en el versículo 5, él fue el primero que tomó la iniciativa, ¿no? No atinamos a explicar porque simplemente decimos, bueno, nosotros no sabemos hacia dónde vas, ni qué camino vas a tomar. Quiero hablar sobre un aspecto que a veces es duro confrontar, pero yo diría que hay dos maneras de ser ignorantes, y perdone la expresión, hablaré con claridad sobre este punto. Una involuntariamente y la otra por decisión propia, voluntariamente. La ignorancia involuntaria es la que no nos permitió la vida o las circunstancias conocer, indagar, estudiar, o no tuvimos la oportunidad de aprender. Pero la segunda, y esto es triste, es la que por decisión propia queremos ignorar. Estamos conformes como nos contaron, como nos instruyeron, pero nunca quisimos indagar si lo que nos enseñaron es la verdad, o solamente es un concepto personal o una costumbre cultural o tradicional. Vivimos sostenidos por lo que otros nos sugieren, porque no nos interesa saber la verdad de quién o quién dirige la ruta de nuestra vida. Por otro lado, nos preciamos de tener una creencia, tal vez, una convicción o una filosofía. Posiblemente eres sincero o somos sinceros siempre cuando nosotros decimos en lo que creemos, pero no tenemos una evidencia de dónde proviene o quién lo sostiene. Porque lo que crees, lo que hablas, lo que enseñas, es más cómodo repetir lo que otros dicen, lo que otros nos enseñan, pero no nos adentramos en escudriñar sobre la verdad. La palabra del Señor dice, escudriñad las Escrituras, el Señor Jesús lo dijo, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Este vocablo escudriñar viene del vocablo griego es usado más que nada este vocablo que quiere decir usado para significar la acción que una gallina hace para buscar sus alimentos, escarbar. Es la acción de escarbar, de buscar, de cavar, de retirar, de tratar de quitar todo aquello que impide hasta que encontremos aquello que nosotros queremos, saciar nuestra vida, como el hambre de una gallina. También esto es usado como un vocablo para representar la labor de un minero. Un minero escarba, un minero con su cincel y su martillo está buscando el tesoro, el mineral, que sabe que tiene un gran precio. Yo creo que a veces, amados hermanos, nosotros nos hemos preocupado muy someramente, muy superficialmente, muy livianamente, de tratar de indagar, ¿estamos en la verdad o no estamos en la verdad? ¿Conocemos la verdad o no la conocemos? ¿O nos conformamos con el resultado de las consecuencias que día a día nosotros vamos conviviendo? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, hay un precioso pasaje y ojalá tú puedas en este día hacerlo tuyo con una claridad con la cual el apóstol Santiago aconseja a todos los que leen esta porción. Dice, versículo 25, mirad atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mirad atentamente. ¿Qué es mirar atentamente? No es solamente el hecho de ver o observar, es tener claridad en lo que estamos viendo, es tener certeza de lo que estamos viendo, es conocer
una evidencia que está frente a nosotros, en la cual nosotros podemos decir, yo estoy viendo una realidad, una claridad, una certeza de lo que yo estoy percibiendo con mis ojos o con mis oídos. Y aquí dice, mirad bien atentamente la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Bueno, se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la ley que Dios declaró a Moisés en el monte Sinaí. Sí, todo tiene que ver con la ley de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esta ley, ¿podemos nosotros decir que es perfecta? ¿Lo conoces como perfecta? Posiblemente no. Pero es perfecta, ¿y sabes por qué? Porque esta ley perfecta que nos habla aquí el apóstol Santiago nos está diciendo, ustedes no la conocen, no la pudieron cumplir. Ustedes lo sintieron como carga, como peso, y fuimos incapaces de cumplir, por más que nos esforcemos o quisimos ser obedientes. Para nosotros no trabajó, no funcionó. ¿Por qué? Porque esta no nos trajo salvación. La ley fue para nosotros lo que nos hizo ver los pecadores, los faltos que nosotros éramos. Pero la perfecta ley, cuando vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él la cumplió por nosotros. La perfecta ley. Él vivió en santidad, en pureza. Él nunca pecó. Y entonces, esa es la ley que dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta declaración dice, está condensada toda la ley de Dios. Y por eso ahora aquí, esta es la ley de la libertad. ¿Conoces tú que esta es la ley de la libertad? ¿Te trajo libertad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Porque ahora nosotros tenemos la libertad de poder decir el licor, la mentira, el adulterio, todo lo que antes para nosotros era algo que nos mantenía oprimidos, seducidos, y nos mantenía a nosotros en la condición de que nos creíamos que nunca podríamos llegar a poder gozar de la verdadera libertad y la salvación que Dios trajo a través de Cristo Jesús. Pero Él nos libertó. Y ahora anhelamos y queremos cada día hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro deleite es la libertad de nosotros decidir agradar a nuestro Dios. Porque ahora, Él al cumplir la ley por nosotros, nosotros tenemos la libertad de venir libremente y decir, Señor, no soy perfecto, pero tú eres perfecto. Y Señor, cada día haya en mí el mismo sentir, la misma condición, la misma actitud, el mismo anhelo de querer y anhelar ser cada día más parecido a Cristo Jesús, porque Él va formando nuestro carácter día tras día. Dígame usted ahora, si no es cierto, cuando Tomás le dice al Señor Jesucristo, bueno, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuánto tiempo quizás muchos que vamos a una iglesia estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros tomamos su palabra, la leemos y después la dejamos a un lado? Pero verdaderamente nosotros hemos comprendido, hemos puesto atención a lo que nos dice la palabra. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios, no con la pretensión de tratar de nosotros ver si lo que dice la palabra es verdad o no es verdad, no. Sino al contrario, con la humildad de poder reconocer de que esta palabra, que tiene más de 3000 años, y es la palabra que el manual Dios ha dejado como un legado, como una herencia, para que todo aquel que quiera acercarse a Dios y conocer a Dios y conocer la verdad, lo va a encontrar aquí. No hay otro lugar donde tú vas a encontrar la verdad. Y vamos a seguir hablando. Si esta palabra es la verdad,
Si esta palabra por más de 3000 años, por más de 40 autores, tienen como el centro de la palabra que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? La respuesta del Señor Jesucristo dice, cuando le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Jesús le dijo directamente, yo soy el camino. Yo soy el camino. La pregunta aquí no es cuál es el camino, sino quién es el camino. Porque camino hay miles. Pero cuando hablamos del camino, nos estamos refiriendo a la vida misma, que direccionamos como la meta de nuestro propósito para darle sentido a nuestra vida. Y desde que nosotros tenemos sentido para razonar, para justipreciar las cosas, nosotros empezamos a tratar de buscar cuál es el camino, o cuál es el destino de mi vida, o cuál es el propósito de mi vida, o qué voy a hacer de mi vida. En la misma palabra del Señor, en Proverbios 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre, y esta es una verdad rotunda, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos podemos hablar con sinceridad y reconocer que ya pasamos por estos senderos? ¿Cuántas veces pensábamos que ya lo habíamos alcanzado, que ya lo habríamos logrado y nos dimos cuenta de que estábamos totalmente equivocados? Pero te digo una cosa, de sabios es reconocer cuando hemos fallado y tenemos oportunidad para rectificar. De estos versículos, de esta porción de la palabra, creo que podemos pasarnos semanas, días hablando por la grandeza, por la profundidad y la luz que nos revela esta verdad. No solamente a nuestro intelecto, sino que trae una frescura a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Esta palabra restaura la condición caída del hombre y nos infunde una paz que no podríamos nosotros explicar. Solamente te pondré un ejemplo. Si tú debes a alguna persona una fortuna que te prestaron a ti y tú no lo puedes pagar, cuando tú vas a salir a la calle, tú no quisieras pasar por donde esa persona está o que esa persona te encuentre a ti, sino que tratas de esconderte o de no salir a la calle. ¿Por qué? Porque tienes miedo, porque tienes temor, porque tú debes a alguien y si te cobran vas a tener un problema. Pero la paz que hay cuando tú puedes salir con libertad, cuando no importa con quién te encuentres en el camino, nadie tiene que decir, ¿sabe qué? Tú me estás debiendo y te he venido a cobrar o tienes que pagarme o te voy a mandar preso. La paz que Cristo vino a darnos es esta. La paz de que Él pagó todo el precio de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestros errores y sobre todo de la condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Y te sientes con esa paz, con esa libertad. Señor, si hoy demandas de mi vida, en los tiempos que estamos viviendo, que todos los días estamos escuchando que se murió fulano, que se murió sutano, que se murió este, que se murió otro. Claro que es natural, pero hay una muerte súbita que está avanzando. Y quizás son los tiempos en que Dios está permitiendo para que nosotros arreglemos nuestra vida. ¿En qué condición estamos? ¿Tenemos la verdad o no tenemos la verdad? ¿Estamos en la verdad o no estamos en la verdad? Porque esto es absoluto, es definitivo. O conocemos la verdad o no la conocemos. ¿Estamos en la verdad o no estamos en la verdad?
Pero Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y yo soy el autor de la vida. Nadie viene al Padre. Nadie vuelve al Padre. Nadie tiene acceso al Padre. Si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Los demás son espejismo o son engaño. En el capítulo 1 de este mismo Evangelio de San Juan, es mi favorito, dice en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otras Biblias o en otras traducciones podemos decir, en otras versiones, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los otros días hablaba con alguien y quise explicarle sobre este versículo. En el principio era el Verbo o la palabra. Y en el primer versículo de la Biblia en Génesis dice que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Porque hubo una palabra que enunció Dios y todas las cosas fueron hechas. Si tú estás pensando ahora en hablar algo, mientras tengas tu boca cerrada, no hay palabras. No se sabe lo que estás pensando. No tiene sentido que cualquier ademán que tú hagas, porque tienes la boca cerrada. Pero el momento que tú enuncias la palabra, eso se llama hablar. Y al hablar, quiere decir que estamos haciendo de una palabra una acción. Estoy hablando, estoy accionando mi boca. Así es como Dios dice que en el principio era el Verbo, la palabra. Y Dios enunció la palabra. Y la palabra, o sea, Jesucristo, la palabra, el Verbo, estaba con Dios. Ahí está hablando de la eternidad, de la unidad que había desde que siempre fue la existencia. Dice, y el Verbo era Dios. Ahí les estaba declarando que Él mismo era Dios, que vino y asumió la postura y la naturaleza de un hombre para venir y pasar por las mismas circunstancias, necesidades, problemas que todo ser humano pasaba. Pero se mantuvo santo, puro, obediente, para que así de esta manera pudiera Él ser la ofrenda que entregaba a su Padre de una vida por la vida de muchos. Entregó su vida santa porque enunció. Cuando estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es. La obra, la acción de salvación había sido realizada. Todo estaba hecho, todo lo hizo. Ahora solamente queda de parte de nosotros tomar una acción. Esa es la única verdad. Yo no te estoy hablando ni de filosofía, de ideología, de conceptos o de alguna analogía. Este no es un debate. Estoy hablando de la verdad, del principio de todas las cosas, del creador y el hacedor, porque dice en la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre las áreas de las aguas. Y allí el Señor enunció y empezó a tener la forma toda la creación. Pero si vamos nosotros, aquí mismo en el versículo 14 del
capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice, y aquel verbo, que era Dios, dice, fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Recuerdo que a la edad de 23 años, mi necesidad vehemente era conocer a Dios o saber algo que evidencie la existencia de Dios. Y recuerdo que me registré en algunos cursos por correspondencia, tales como el rosacrucismo, meditación trascendental, metafísica, ciencia cristiana, y asistí a unas reuniones de los testigos de Jehová. Compré libros referentes a los mormones, al hinduismo, al budismo, y créame, era sincero tratando de seguir todas las instrucciones y rituales que recomendaban, o era parte de alguna iniciación. Buscaba la verdad. Y así como fui sincero en tratar de encontrar la verdad, tengo que decir, igual salía vacío, por no decir defraudado, en todos los intentos. Y digo esto porque esta parte interior donde se entrelaza el espíritu y el intelecto es lo que nos lleva a una sincronización de poder reconocer verdaderamente, siento que mi vida tiene una razón de ser. Y jamás ocurrió hasta que tuve un encuentro con Cristo Jesús. Por muchos años traté esto, fue un espacio de 5 años indagando, buscando, hasta que después de eso me olvidé de todo y empecé a vivir la vida como el gran cantante decía Frank Sinatra, on my way, a mi manera. Y así lo hice. Pero cuando tuve mi encuentro, por primera vez, cuando pude acercarme a su palabra y acercarme y decir si verdaderamente esta es la verdad, si verdaderamente aquí voy a encontrar el cómo poder saber que Dios es y existe. Entonces alúmbrame porque yo soy un ignorante. Y tuve que reconocer que era un ignorante y que estaba muy lejos de poder tratar de yo tener una analogía de la existencia de Dios. Pero en esta palabra no es solamente el leerla, sino el pedir que el Espíritu de esta palabra, que es Dios, el Espíritu de Dios, venga sobre nuestra vida y nos ayude a entender. Y no solamente alumbre nuestro intelecto, sino que en nuestra alma y en nuestro espíritu haya esa sincronización de poder decir, verdaderamente esta palabra está obrando en mi vida. No es lo que yo diga, es la palabra de Dios. Es esta bendita, maravillosa. No hay calificativo para decirte lo poderosa que es esta palabra. Pero solamente queda de nosotros. La recibimos, ponemos en acción lo que nosotros hemos podido leer y entender bajo la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Bueno, no es ver para creer, es todo lo contrario. Se llama fe. Hay que creer primero y después vamos a ver, porque después vamos a poder decir y testimoniar que hemos tenido un encuentro con nuestro Creador y nuestro Salvador bendito, Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero concluir diciéndote que solamente te queda decidir a ti. Y yo te invito a que tú tomes este paso. Quizás digas, pero tan sencillo es, tan fácil es venir y decir, sí creo. Atrévete a decir. Atrévete a decir.
Yo creo en esta palabra, aunque en este momento no la comprenda del todo. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú verás que esta palabra va a empezar a obrar en tu vida de tal manera que va a traer una luz, una revelación, una iluminación, que después tú podrás dar testimonios a otros. Y podrás encontrar que verdaderamente el amor de Dios es tan grande que estaba esperando este instante para que tú tomaras una decisión. Porque la experiencia tiene que ser tuya. Yo tuve la mía. Y te digo una cosa, ahí podremos reconocer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si quisieras dar este paso, ¿puedo ayudarte? Solamente quizás puedes usar mis palabras o similares. Dile: bendito Señor nuestro, Padre eterno, vengo delante de tu presencia, reconociendo que no sé nada, reconociendo que necesito que tú te reveles y te manifiestes a mi vida. Señor, dice que todos los que recibieron tu palabra y confiaron en ella, empezaron una vida nueva. Sus vidas fueron transformadas. Señor, yo quiero que mi vida llegue a la transformación de encontrar la paz y encontrar el propósito. Y es por eso que en esta hora te pido que me perdones todos mis pecados, que me perdones todas mis fallas, que perdones, Señor bendito, todas las veces que fui duro y rebelde en creer. Ayúdame, Señor. En este momento te pido que tú limpies mi vida, que la preciosa sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado. Y Señor, en esa provisión que tú has hecho, en este momento yo te ruego que vengas a mi vida y me llenes de tu presencia. Que tu Espíritu Santo me revele, que tu Espíritu Santo en este momento me selle como propiedad tuya, Señor amado. Y que cada día, Señor, pueda ir aprendiendo que no es solamente el venir por una ocasión delante de ti, sino que quiero permanecer todos los días de mi vida en el propósito del diseño para el cual tú me creaste y me pusiste en este mundo, en este tiempo. Ayúdame, Dios mío, te pido humildemente y te doy gracias, porque en este momento yo recibo, Señor, salvación y libertad, porque tú pagaste por mi salvación y mi libertad, muriendo tú, siendo justo por un pecador como yo. Yo te doy gracias, Señor. Y desde este momento, Señor, ayúdame y enséñame a caminar todos los días de mi vida solamente sostenidos de tu camino, de tu mano, Señor, en tu camino, en tu verdad y en la vida que has preparado para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su verdad sobre tu vida. Que tú puedas estar lleno de la paz y el gozo del Señor. Y eso no nos dice que no tendremos problemas. Pero hay una cosa, ya tú no estarás solo. Porque Cristo Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Que Dios te bendiga. Un abrazo de este servidor y amigo, Pastor Fernando Espinel. Hasta pronto.